Ok. Hola, buenos días con todos los que se están conectando a este webinar. Estamos con Gabriel Rada. Gabriel Rada es el fundador de la Fundación Epistemónicos, director del Centro de Evidencia de la Universidad Católica de Chile y director de Cochrane Chile. Es autor, es un científico reconocido a nivel internacional y destacado especialista en medicina basada en la evidencia. Hoy tenemos una sesión que nos va a permitir entender cómo encontrar evidencia de calidad, cómo leerla y cómo la ciencia y cómo los científicos están trabajando también en este momento en el que nos encontramos en una pandemia por hallar la mejor calidad o la evidencia con mayor certeza para que se tomen buenas decisiones a nivel de los estados y de los gobiernos y nosotros, periodistas y público, también podamos informar con el mayor rigor. Quienes no conocen un poco de epistemónicos, Gabriel nos va a hablar de qué es lo que hacen, pero ya les doy un dato. Epistemónicos tiene la base de datos más grande, colaborativa, multilingüe de evidencia en salud. Es la mayor fuente de revisiones sistemáticas relevantes para la toma de decisiones en salud y tienen pues un enorme repositorio de información que cualquier periodista de ciencia o interesado en involucrarse, amante de la evidencia, va a realmente aprovechar y amará cuando la revisen. Bueno, Gabriel, muchas gracias por conectarte. Él está en Santiago de Chile y estamos ya juntos para poder empezar este nuevo webinar contigo. Por favor, cuéntanos acerca del trabajo que están realizando, cómo Epistemónicos a raíz de la pandemia también se organizó, activó su grupo investigador para poder responder a todos los retos de buscar evidencia que pueda darle respuestas a los gobiernos y también informar al público. Bueno, Fabiola, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de contar lo que estamos haciendo, por la oportunidad de contactarnos con un grupo tan importante, especialmente en este momento, que son los periodistas. Efectivamente, lo que venimos haciendo en la Fundación Epistemónicos, si bien lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, hoy día tiene especial relevancia porque nos encontramos en un momento histórico, diría yo, en el sentido de que hay una causa común en un tema de salud que convoca la atención prácticamente de todo el mundo, y eso implica no solamente la atención del público y las ganas de conocer un poco más sobre lo que está pasando, sobre qué cosas son verdad y qué no, pero también las ganas de los científicos de encontrar soluciones. Nunca habíamos tenido tanta información sobre un tema produciéndose a una velocidad tan vertiginosa. Algunos están ya hablando de la infodemia o el infodemics de información, no solamente desde el punto de vista de las noticias falsas y la información que circula a nivel del público general, sino que también la información científica, las publicaciones, etc. Entonces, es un momento especialmente relevante, creemos. Déjame partir contando un poco la historia de esta fundación. Nosotros venimos trabajando desde el año 2009, pero ya el 2012 constituimos la Fundación Epistemónicos para mantener el proyecto, que en ese minuto era más bien una idea. Llevamos 8 años de existencia y la primera etapa estuvo muy centrada en generar una base de datos que tenga en un mismo lugar toda la evidencia en salud. Toda la evidencia científica en salud. Y luego, con distintos modelos de trabajo, incluyendo un modelo de trabajo colectivo, no necesariamente crowdsourcing, sino que más bien reclutar una amplia base de expertos que nos pudieran ayudar a recopilar toda la información confiable, logramos generar esta base de datos. Pero a medida que la información siguió creciendo, tuvimos que ir incorporando algunas tecnologías para que realmente fuera manejable. La cantidad de información que se produce en salud es realmente impresionante.
1/3 de los artículos científicos del mundo son de salud, y las estimaciones son que hay más o menos 100 millones de artículos. Entonces, cualquier cosa que uno haga frente a esa cantidad de información requiere tecnología. Entonces, creamos esta base de datos y en el último tiempo hemos estado trabajando en distintas plataformas que ya explicaré con más detalle en un ratito, que nos ayudan a procesar toda esa información de la manera más rápida, de forma de acercar toda esta evidencia científica a quienes necesitan tomar decisiones, que finalmente el objetivo de esta fundación, esa es la misión de la Fundación Epistemológica, acercar la evidencia a quienes toman decisiones. Entonces hay varias etapas que ya iremos discutiendo, pero el objetivo final es cómo hacer llegar la evidencia a los que toman decisiones, y por eso es especialmente relevante esta instancia de poder conversar con ustedes, los periodistas, que son finalmente los que amplifican este mensaje y lo hacen llegar a toda la población. Sí, y en los últimos días supimos que ustedes activaron un grupo de trabajo porque, por ejemplo, no había consenso, habían papers o recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre si debíamos o no usar mascarillas en los espacios públicos, si nos protegían o no, o si aparecía un nuevo antiviral o ya existente, pero que le atribuían una eficacia a los pacientes de COVID, si los antimaláricos funcionaban, antirretrovirales, y escuchamos muchas de esas noticias que fueron titulares en varios medios o que están circulando en grupos de WhatsApp o que están circulando en páginas web de las que no tenemos mucho conocimiento de quiénes están detrás. ¿Cómo entonces ustedes empezaron a poder elegir qué temas podían hacer esas revisiones sistemáticas, que son como el pico más alto de la pirámide en evidencia científica, para poder darnos a nosotros y poder entregar a las autoridades información de alta calidad, de revisión de evidencia, y tomen decisiones? Ha habido muchísimo debate, incluso entre el periodismo, cómo estamos informando acerca de las mascarillas y sobre las terapias. Ya vimos a un presidente recomendar como la terapia más eficaz, y de pronto hubo escasez de esas medicinas. Claro, bueno, esos ejemplos son realmente muy sintomáticos de lo que estamos viviendo, porque de alguna forma estamos, primero que nada, con un interés en estos temas que es inusitado. Lo segundo es que la información que se está produciendo es muchísima, pero todavía insuficiente. O sea, si uno piensa en la cantidad de información que existe y la analiza, finalmente saca una conclusión para prácticamente todos los temas, la información no va a ser extremadamente confiable, porque estamos recién empezando a investigar sobre estos temas. Para hacerte una idea de cuánto tiempo demora la medicina en general en demostrar que un medicamento sirve para algo, los tiempos habituales de desarrollo de un medicamento se estima que son cercanos a 10 años. O sea, eso es lo que se demora a alguien desde tener un medicamento hasta probar que es realmente eficaz. Y eso no nos lo podemos permitir en estos casos. Entonces estamos enfrentándonos con una serie de iniciativas que buscan generar mucha información, pero esa información no logra ser probatoria inmediatamente. O sea, cualquier equipo que logre publicar un artículo científico sobre algo, lo más probable es que ese puro artículo no vaya a ser suficiente para dar una respuesta definitiva. Eso es lo que va a ocurrir en prácticamente todos los casos. Sería muy extraño que un artículo científico demuestre, o una investigación científica demuestre que algo realmente es efectivo o no lo es. O sea, normalmente lo que vamos a requerir son múltiples artículos, múltiples investigaciones hechas por distintos grupos en el mundo que se combinen de manera de poder obtener una conclusión. El método para combinar toda la investigación sobre una pregunta específica o sobre un medicamento específico para una enfermedad como el COVID-19 se llama revisión sistemática. Ese es hoy día el método establecido para hacer un juicio sobre
cuál es la evidencia que hay sobre determinada terapia, determinado test diagnóstico o cualquier cosa que uno quiera responder. Y también te dicen qué tanto podemos confiar en esa información. O sea, es un resumen que por un lado te dice esto es todo lo que hay y esto es lo que muestra, pero también te presenta el grado de certeza que esa información tiene, que es algo que es particularmente difícil en tiempos de incertidumbre. O sea, una de las cosas más difíciles y también desde el punto de vista de la comunicación y del trabajo que ustedes hacen es transmitir la certeza que hay asociada a un hallazgo. Eso es extremadamente importante porque si no empieza a ocurrir lo que ya hemos visto en muchas áreas, que la ciudadanía pierde la confianza en las autoridades, los científicos, en el periodismo. O sea, si todos los días les decimos la hidroxicloroquina, que es este medicamento que Donald Trump salió a apoyar, la hidroxicloroquina es la cura milagrosa. Al día siguiente le decimos que la hidroxicloroquina en realidad tiene muchos efectos adversos y la hidroxicloroquina está matando a gente que se la está tomando sin una prescripción médica. Después al día siguiente vamos a decir que no sabemos si la hidroxicloroquina sirve. Después va a aparecer otro estudio que lo vamos a citar y vamos a decir, mira, un estudio dijo que la hidroxicloroquina sí sirve. Entonces nos vamos a llevar en una carrera de desmentidos y nuevos lanzamientos de nuevas verdades que finalmente termina mermando la confianza de la gente, que es lo que ocurre en muchos temas científicos. Es decir, si tú le preguntas a alguien si cree que el último artículo periodístico sobre la cura del cáncer es cierto o no, la gran mayoría te va a decir que no. Todos los días en el mundo y en más de un país simultáneamente aparece al menos un artículo científico que da a entender que se encontró la cura del cáncer, ya sea un medicamento o un alimento, o el chocolate, el café, o lo que sea. Entonces, aquí nos puede pasar lo mismo. Si no tenemos rigurosidad en términos de cómo vamos a enfrentar la información o cómo nos vamos a aproximar a la evidencia científica, tenemos el gran riesgo de que finalmente terminemos haciendo más daño tratando de comunicar que los beneficios que podamos entregar. ¿Y cómo podemos acercarnos a la mejor evidencia? Tú tenías algunas presentaciones muy didácticas para ayudarnos a entender le llamamos esta pirámide, ¿no? De dónde se encuentran las fuentes y la evidencia de mayor calidad o rigurosidad. Esa pirámide del rigor, digámoslo así. Y lo otro es que sí nos gustaría que nos des, quizá epistemónicos, aún no he revisado lo de las mascarillas, pero es posible, nos preguntaron mucho en los webinars que hemos tenido, que la Organización Mundial de la Salud pueda cambiar sus posturas en meses o semanas acerca de una recomendación que da, por ejemplo, el tema de las mascarillas. Ahora se ha dicho que es esencial que las usemos, que principalmente las mascarillas N95 son para el personal de salud, pero en los espacios comunitarios ahora es una medida de protección para nosotros y para no contagiar al resto, más que para prevenirnos nosotros, es para no contagiar. Entonces, ¿cómo le decimos al público, usen o no mascarillas, sirven o no sirven para hacer una medida de protección? ¿Cómo has visto tú la evolución de eso antes de pasar a esta presentación? Bueno, sí. Voy a comentar brevemente lo de las mascarillas y quizás después de la presentación podemos retomarlo con los mismos elementos que voy a explicar. También después de la presentación quiero contarte un poco más de este grupo de trabajo, Working Group, que creamos para tratar de abordar algunas de estas problemáticas. Y también cómo la pregunta de las mascarillas es una más, ¿no es cierto?, de muchas, pero que finalmente si uno se aproxima de manera metódica a esta pregunta, también lo va a poder hacer a todas las demás. O sea, aquí hay un método que es bastante simple y yo espero que al final de este webinar, con 3, 4 ideas, la verdad es que uno pueda aproximarse de manera similar a todas las preguntas, a todas las dudas que vayan surgiendo. Entonces, la respuesta corta sobre las mascarillas, para después retomarla luego de la presentación, es que efectivamente
la información sobre mascarilla, así como toda la demás, es muy preliminar. O sea, tenemos muy pocos estudios hechos en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2 o de COVID-19, que nos digan si sirven o no en la población general. Están recién empezando a aparecer los primeros. Entonces, la evidencia que tenemos sobre si sirven o no es muy preliminar. O sea, recién tenemos muy poca evidencia. Por lo que podemos echar mano a otras cosas que nos permiten informarnos en ausencia de evidencia directa o directamente proveniente de esta pandemia. Entonces, hemos echado mano a evidencia de otras pandemias o a otras infecciones respiratorias. ¿Qué pasa con la mascarilla en otros contextos? Hemos echado mano a evidencia que no es realmente de la prueba empírica de si la mascarilla va a servir o no, sino que la evidencia que la llamamos preclínica o del laboratorio de ciencias básicas. O sea, hemos echado mano a lo que pasa en un laboratorio si le pones la mascarilla a alguien y le pides que estornude y ves las gotitas que hay alrededor y efectivamente cuentas la cantidad de virus, que son situaciones de laboratorio, no son reales. Toda esa evidencia tiene menor certeza y a medida que la evidencia es más indirecta o menos proveniente de la investigación empírica en la realidad, es más proclive a darnos información que no va a ser contundente. Entonces, eso sobre los beneficios. Ese es un aspecto, ya lo vamos a retomar después, pero es un aspecto de los que tomamos en cuenta para hacer una recomendación, o el que toman en cuenta las organizaciones para hacer una recomendación. Pero hay otros aspectos, como por ejemplo el riesgo de una intervención. Entonces, si algo tiene riesgo, lo vamos a dejar de recomendar o nos vamos a ver menos inclinados a recomendarlo que si no tiene riesgo. Un tercer punto es el costo. En el fondo tenemos que si una intervención es muy cara, nos vamos a ver menos inclinados a recomendarla. Después hay un cuarto punto que sería la racionalidad científica. O sea, realmente, si no tenemos evidencia de los beneficios, la racionalidad científica, todo lo que sabemos de la ciencia en general, nos hace pensar que va a funcionar o no, y también eso ayuda, especialmente en cosas que son a veces no tan abordadas por los científicos, sino que circulan en el público general. O sea, eh, si tomar líquidos calientes o té va a prevenir el virus, o si tomar sol o no tomar sol, o si hacer una serie de cosas que no parecen muy racionales o que desde el punto de vista científico no tendrían por qué funcionar, también es algo que vamos a considerar. En el caso de la mascarilla, diría, tenemos la racionalidad científica de que debieran funcionar, ¿no es cierto? Es lógico que puedan prevenirlo. Tenemos un costo relativamente bajo, tenemos que una ausencia de riesgos, o sea, ya hay 3 puntos que dicen, mira, es razonable recomendarlo. Tenemos cierta incertidumbre sobre los beneficios reales, o sea, los beneficios reales de usar mascarilla no son concluyentes ni categóricos, o sea, hay un punto que no tenemos, y hay un quinto punto que también siempre hay que tener presente, que es las externalidades de esa decisión. O sea, por ejemplo, si recomendamos la mascarilla, ¿qué otras cosas pueden ocurrir? Y la verdad es que no son demasiadas las que uno anticipa. Uno podría pensar en algunas, pero no son demasiadas. Entonces, en las mascarillas hay 4 puntos a favor, 1 en contra, que sería el del beneficio claramente comprobado. Y eso hace que haya probablemente, ¿no es cierto?, por ese punto en contra, cierta polémica entre los distintos investigadores o entre las distintas organizaciones que recomiendan, pero no tanta polémica. Tenemos Rápidamente se algunas están fallas poniendo de acuerdo. técnicas, se congeló. ¿Me escuchan?
Perfecto, sigo hablando entonces. Lo esperamos. Bueno, por mientras que Fabiola se logra reconectar, em, Ok. hago el paralelo quizás para entender el ejemplo de las mascarillas con el de la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina, ¿no es cierto?, este medicamento que golpeó las noticias, particularmente luego que Donald Trump lo anunciara como la cura que todos esperaban. En el caso de la hidroxicloroquina, si aplicamos los mismos 5 criterios, estos 5 elementos que tomamos en cuenta, lo primero es que no sabemos si sirve o no. O sea, la evidencia científica muestra que no hay ningún estudio que sea capaz de probar que este medicamento sirva. De hecho, el total de los estudios que hay, que ya nosotros y otros grupos lo han analizado, más bien muestra resultados negativos, o sea, muestra resultados de que no serviría, pero son muy preliminares. Entonces, lo mejor es decir que no sabemos si sirve. Eso sería lo más sensato. Lo segundo es, tiene riesgos, o sea, es un medicamento que tiene riesgo tanto para los pacientes graves como para la población que, si bien puede ser que la indicación o en lo que está pensando el mundo médico, el mundo científico, cuando habla de utilizarlo, no significa utilizarlo en la población general, pero en la práctica muchas personas lo han ocupado, han habido muertes asociadas al uso, etcétera. Pero en los pacientes que lo reciben también hay riesgo. Distintas asociaciones, especialmente en el área de la cardiología, han estado llamando la atención sobre la evidencia que existe del riesgo de este fármaco, en particular si se asocia a otros fármacos como la acitromicina, que es otro de los fármacos que ha estado circulando como incluso en asociación con la hidroxicloroquina, más aún en pacientes graves, más aún en pacientes adultos mayores, que son la mayoría de los pacientes que se hospitalizan por esta causa, y más aún si los pacientes tienen alguna complicación cardíaca. O sea, en ese grupo de pacientes es muy probable que el riesgo sea altísimo o al menos importante. O sea, hoy día sabemos que tiene riesgo, no sabemos de qué magnitud es el riesgo. Algunos piensan que va a ser muy alto, otros piensan que no tanto, pero tenemos riesgo. O sea, los beneficios no los conocemos, por lo tanto no nos podemos confiar de eso. Sabemos que tiene riesgo, otro punto en contra. Es un medicamento en el cual la investigación de laboratorio tampoco muestra claramente que debiera funcionar. Hay investigación que muestra que sí, investigación que muestra que no. Entonces tenemos otro punto en contra. Tenemos las externalidades negativas de esto, como que este medicamento está dejando de estar disponible para los pacientes que realmente lo necesitan. Por ejemplo, los pacientes que tienen algunas enfermedades reumatológicas o también llamadas autoinmunes o del tejido conectivo, como el lupus, por ejemplo, o la artritis reumatoide. En particular el lupus, que este medicamento se ocupa bastante en pacientes con lupus. Estos pacientes están enfrentándose a una falta de disponibilidad de este medicamento, porque la gente lo está acumulando, los centros de salud lo están acumulando en distintas partes del mundo, algunos gobiernos incluso lo están acumulando. Entonces, allí hay un cuarto factor negativo. El único factor de estos 5 que yo he mencionado que uno podría mencionar a favor de la hidroxicloroquina es que es un medicamento que no es caro. El único factor aquí sería de que es algo relativamente barato, pero todo lo demás está en contra. Entonces, cuando analizamos la evidencia de la hidroxicloroquina, lo que uno debiera observar en las distintas recomendaciones que hacen las entidades científicas del mundo es que se haga una recomendación en contra. Y se puede dejar abierta la puerta a que en el contexto de nuevos estudios científicos se pueda usar, o algunos prefieren dejar también abierta una puerta que se llama de uso compasivo, que es una excepción que hay para ciertas enfermedades, en el cual uno dice, si uno tiene enfermedades en las que no hay tratamiento y el paciente está enfrentando un riesgo vital, existiría la posibilidad de administrar este medicamento. Pero ese es un caso muy específico que la mayoría de los científicos piensa que tampoco debiera aplicarse, pero que algunas organizaciones han preferido poner ese pequeño acápite sobre la hidroxicloroquina. Entonces, con hidroxicloroquina debiéramos tener a todas las organizaciones científicas del mundo haciendo recomendaciones
haciendo una recomendación en contra. Eso sería lo lógico, con la evidencia que tenemos y con todos estos otros aspectos. Algunas de ellas podrían dejar abierta la puerta para el uso en casos muy excepcionales, y todas debieran, o la gran mayoría debieran, decir es deseable que se hagan más estudios y se ocupa en el contexto de un nuevo estudio que sea ojalá de las características apropiadas para poder responder a la pregunta, esto se podría ocupar. Pero eso es un escenario completamente distinto, es decir, sigamos investigando para efectivamente probar si esto sirve o no. Entonces ahí tienes dos ejemplos, el de las mascarillas y el de la hidroxicloroquina, en los cuales tenemos incertidumbre sobre si sirve o no, y son estos otros aspectos los que generan este ir y venir de recomendaciones o recomendaciones cambiantes, pero cambiantes dentro de un espectro muy distinto. O sea, yo me atrevería a afirmar de que lo que veamos en las próximas semanas o meses en hidroxicloroquina va a ir en una dirección, que es la recomendación en contra, y la de las mascarillas en general debiera ir hacia una recomendación más o menos fuerte a favor de utilizarla. Eso es lo que debiéramos ver. Salvo que apareciera obviamente nueva evidencia que contradijera todo lo anterior, que siempre puede ocurrir, pero esa es un poco la gracia de mirar el conjunto de evidencia, en particular a través de revisiones sistemáticas, que nos va diciendo cuál es la evidencia con la que contamos hoy día, cuál es la conclusión o el resumen de lo que sabemos hoy, en particular sobre si algo es beneficioso o no, y cuánto podemos confiar. Si la confianza o la certeza que nos entrega esa evidencia es alta o moderada al menos, es muy improbable que cambie. Si es baja o muy baja, podría cambiar con nueva información. Y eso es algo que vamos a ver también cuando les muestre algunos ejemplos concretos. ¿Quieres proyectar y compartir tu pantalla para mostrarnos el material que tenías preparado? Perfecto. Mientras voy al público que se está uniendo, ya nos ha dejado preguntas. De hecho, aquí hay una pregunta que Epistemónicos hace unos días respondió acerca de ese tratamiento. Se está pidiendo sangre a la gente que se ha recuperado para tratar con el plasma. Esto también está en el contexto de un ensayo clínico. ¿Cómo lo ha visto Epistemónicos? Es una de las preguntas de José Guerra de los panelistas para ti. Perfecto. Bueno, si José me lo permite, preferiría mostrar la presentación y quizás después podemos volver a los ejemplos, porque yo diría que probablemente todos los días, si es que no, quizás un poco menos, día por medio, siendo muy optimista, vamos a tener un nuevo tratamiento que promete ser la cura. En este caso, el suero convaleciente o antisuero, que es otra manera de llamarlo, es parte de una serie de alternativas que lo que pretenden es entregar inmunidad pasiva, así se le llama, que es básicamente tomar los anticuerpos o lo que el sistema inmune produce para evitar que uno vuelva a reinfectarse de cualquier cosa, pero en este caso de las personas que han experimentado la infección por SARS-CoV-2, o sea, que han tenido COVID-19. Eso puede ser suero o se pueden tomar las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, e inyectarse a los pacientes. Hay varias técnicas para hacer eso. Y esa es precisamente una de las cosas que ha tomado mucho interés o mucho vuelo en los últimos días en base a algunos estudios preliminares. Puedo volver sobre ese ejemplo en particular o todos los que quieran al final de la presentación, si les parece. Sí, perfecto. Adelante, Gabriel. Creo que ahora están viendo mi presentación. Sí, la estamos viendo. Estamos viendo tu presentación en PowerPoint. Aquí la estamos siguiendo. Estamos con Gabriel Rada, fundador de la Fundación Epistemónicos y director del capítulo de Cochrane Chile. Perfecto, bueno. Entonces preparamos esta pequeña presentación sobre cómo informar sobre la evolución de la evidencia científica de COVID-19 con algunos conceptos generales sobre qué es lo que es esto de la medicina basada en evidencia o cómo la
evidencia científica puede ayudar a informar las decisiones que se toman en relación a este tema. Entonces, lo primero que tengo que decir es que esta metodología o esta aproximación tiene que ver con decisiones sobre qué hacer en términos de tratamiento, en términos de diagnóstico, en términos de políticas de salud, en términos de medidas de salud pública. O sea, cada vez que hay que tomar decisiones en salud, se aplica esta misma metodología. Es un método para informar la toma de decisiones a todo nivel, desde el nivel poblacional hasta el nivel individual. Entonces, el primer punto, o lo que algunos en este ámbito llamarían como el primer principio de la medicina basada en evidencia, es que para tomar decisiones necesitamos evidencia científica. O sea, hay ahí un punto que parece de perogrullo, pero que es básicamente comulgar con el método científico, pensar que la ciencia es la mejor manera de informar las decisiones que tomamos, que es algo que hoy día la gran mayoría, si no todas las organizaciones que toman decisiones científicas, decisiones en salud, perdón, lo tienen muy incorporado, pero que no siempre ocurre en las decisiones individuales. Hay muchas personas que no necesariamente están de acuerdo con este paradigma científico. Entonces, aquí decimos, mira, hay suficiente experiencia acumulada, hay suficiente consenso entre toda la gente que se dedica y estudia sobre estos temas, sobre la salud en general o cómo tomar decisiones de salud, como para decir la evidencia científica es necesaria para tomar decisiones. También, ¿no es cierto? Podemos decir, es necesaria, pero no suficiente. O sea, esta es la primera parte. Es como la condición sine qua non o lo primero que tenemos que considerar, pero no lo único. Es también cierto que para poder comunicar la evidencia tenemos que transformarla en algo que sea útil para el usuario. El lenguaje, la forma de presentar tiene que ser adecuada. Y habiendo distintos usuarios, ¿no es cierto?, necesitamos un rango de formas de presentar la información que nos permita llegar a esos usuarios. O sea, el que haya evidencia científica está extremadamente lejos de que esa evidencia vaya a llegar al usuario final. Y eso yo diría es algo que hoy día nos queda mucho por hacer y en el cual ha habido una responsabilidad principalmente de los científicos, me incluyo entre ellos, de no hacer lo suficiente para que esto ocurra. O sea, muchas veces los científicos se encargan de que su artículo salga publicado en una revista y ahí se acaba. Y eso, con suerte, lo lee 2 o 3 científicos más en el mundo y ahí queda, digamos, ¿cierto? Entonces hay un tremendo esfuerzo todavía por hacer en términos de transferir este conocimiento a los usuarios finales o a los decisores finales o todos aquellos que van a tomar decisiones en salud a nivel poblacional o individual. Tercer punto es que hay fuentes confiables. Hay fuentes más confiables que otras. ¿Ya? Eso es, ¿no es cierto?, algo que también tenemos que tener presente, que hoy día, si le decimos a alguien a dónde hay que ir a buscar la respuesta, tenemos que tener un listado de fuentes. Es cierto, y lo voy a retomar un poquito al final cuando les hable de la iniciativa de este Working Group, es que no existe todavía ninguna fuente 100% confiable o confiable y a su vez capaz de entregar evidencia suficientemente rápida. Desafortunadamente, la confianza hoy día va de la mano con la rigurosidad científica y la rigurosidad científica desafortunadamente toma tiempo. Y eso es algo que, ¿no es cierto?, queremos tratar de no eliminar, pero sí acelerar con algunas de las cosas que voy a explicar más adelante. O sea, existen fuentes confiables, pero desafortunadamente todavía estas fuentes necesitan un empujón grande en términos de la velocidad con la cual pueden responder y mantener actualizada su información. Entonces,
Todo esto está enmarcado en una metodología que llamamos, por fin de simplificarla, medicina basada en evidencia. La verdad es que esta es la forma en que se le llamó hace 25 años cuando se creó esta metodología, pero hoy día hay muchos que argumentan que se le podría llamar de otra manera porque no es solo medicina, sino que también se aplica a cualquier área de la salud. De hecho, también se aplica fuera de la salud. O sea, esta misma metodología se aplica hoy día en la toma de decisiones en áreas fuera de la salud también. Pero muchos lo llaman medicina basada en evidencia porque es el nombre que se le puso inicialmente hace 25 años y es el que todavía está en la mente de la mayoría de los que se dedican a estas cosas y lo hace reconocer más fácil. Entonces, el primer punto o primer principio de esta metodología es que no toda la información científica es igualmente confiable. Algo que parece obvio, pero que hasta antes de esta metodología no estaba tan bien estructurado. Esto es algo que hoy día todas las organizaciones científicas del mundo reconocen y aceptan, y es que hay cierta investigación que es más confiable que otra. Entonces, eso lleva a una jerarquía o esta pirámide, por decirlo así, en la cual ciertos estudios nos entregan información que tiene la capacidad de darnos respuestas más confiables. Y en la parte alta de esta jerarquía está lo que se llama ensayo controlado aleatorizado. No significa esto que lo único que vayamos a tomar en cuenta son este tipo de ensayos, sino que lo que significa es que vamos a partir por ahí y si la información que esos nos dan no es suficientemente buena, vamos a ir bajando a las investigaciones que están por debajo de este primer escalón, este primer piso o piso más alto de esta pirámide. ¿Por qué es importante el ensayo aleatorizado? Y aquí esto es particularmente relevante para el mundo no científico, para las personas menos familiarizadas con la investigación científica. Porque yo le diría que esto es algo que ya está absolutamente aceptado en el mundo científico y que a veces se pasa por alto porque se da por una verdad ya establecida y acordada por todos. Pero vale la pena detenerse. Entonces, cuando tenemos un estudio, por ejemplo, el que está en la parte de arriba de esta diapositiva, queremos saber si este medicamento nuevo, hidroxicloroquina, por ejemplo, sirve para tratar COVID-19. Entonces, si miramos a estos 5 pacientes que tienen la enfermedad y les damos este medicamento, podemos observar después de un tiempo que hay 2 que se van a mejorar de los 5, ¿no es cierto? Entonces, si solo miráramos la primera fila, diríamos, hay 2 pacientes que se mejoraron gracias a este medicamento. Pero si tomamos un grupo idéntico de pacientes y les damos un placebo, es decir, una pastilla que es idéntica a esta pastilla, pero que no contiene el medicamento, quizás también vamos a observar, como en este caso, que hay 2 que se mejoraron. O sea, la cantidad de pacientes que se mejoró es igual en los 2 grupos. Entonces, si no hubiéramos tenido este grupo control, nos habríamos quedado con la falsa impresión de que este medicamento sirve. Y esto lo estamos viendo en muchos medicamentos, en muchas intervenciones hoy día. Un estudio no controlado muestra que un número de pacientes se mejoró, pero resulta que esa tasa de mejora es similar a la que observaríamos si es que hubiéramos tenido un grupo control. Si el estudio no tiene un grupo control, sencillamente no podemos saber si la mejora es atribuible al medicamento. Entonces, la necesidad de un grupo control, en particular utilizando placebos, y puedo volver sobre el por qué el placebo es tan importante al final de la explicación, es fundamental. O sea, el grupo control es fundamental. En la parte de abajo nos explica qué pasa en un caso en el que tenemos un grupo control, pero que los pacientes
de ambos grupos no son iguales. O sea, en este caso tenemos dos pacientes que tienen un peor pronóstico, que tienen condiciones que hacen esperar un peor resultado, como por ejemplo pacientes más graves, pacientes más ancianos, pacientes con otras enfermedades, etc. Entonces aquí tenemos pacientes que, si vemos lo que pasa al final, a pesar de haber tenido un grupo control, podemos observar que acá se mejoraron dos, acá se mejoró uno, pero hay dos que no se mejoraron. Entonces nos quedamos con la falsa impresión de que este medicamento es mucho mejor porque hay dos que se mejoraron versus este acá, cuando en realidad buena parte del efecto se observa porque habían dos pacientes que iban a tener un desenlace negativo o un efecto perjudicial, pero no por el medicamento, sino que porque eran inicialmente diferentes. Entonces, el método que nos permite generar dos grupos idénticos es la aleatorización o randomización. Entonces, por eso que cuando hablamos de los ensayos controlados aleatorizados, ese término tiene dos conceptos. Controlado, que sería lo de acá arriba, ¿no es cierto? Que tengamos un grupo control, y aleatorizado, que significa que nos permita estar seguros que los dos grupos eran idénticos. Idénticos en todas las variables. Y muchas de las variables las podemos conocer, los científicos pueden identificarlas y tratar de hacer algo para ajustarlas, pero hay muchas que son desconocidas. Y el azar nos permite generar dos grupos idénticos en todas las variables, ya sean conocidas o desconocidas. Entonces, el concepto es ensayo controlado aleatorizado, se abrevia ECA, que sería el tipo de investigación más confiable, la que está arriba de la jerarquía de la evidencia, de esta pirámide que vimos recién. Eso quiere decir que cuando escuchemos o leamos los periodistas ensayo aleatorizado, controlado, estamos hablando de una investigación que tiene, digamos, un diseño para recoger una mejor calidad de evidencia. ¿Se ha escuchado? Ese es el tipo de ensayo que, por ejemplo, se está haciendo en Solidarity, que es ese ensayo de casi 75 países en el mundo están participando. Así como nos has explicado, es el modelo que tienen que aplicar en varias partes del mundo los investigadores que van a recoger información de los pacientes COVID-19. Exacto, mira, yo lo pondría de otra manera, más que decir que si es un ensayo podemos confiar, si no es un ensayo controlado aleatorizado, no podemos confiar. Esa sería como la primera premisa. Que sea un ensayo controlado aleatorizado no necesariamente va a significar que podamos confiar, porque hay una serie de otras cosas más que tenemos que ver ahora, y precisamente eso es lo que voy a explicar en esta diapositiva que están viendo. Pero sí, el primer punto que tú dijiste es, si no viene de un ensayo aleatorizado, hay que desconfiar. Y ese es, por ejemplo, el caso de la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina, lo que circuló y el estudio que motivó, ¿no es cierto?, que tantos medios de prensa y autoridades lo mencionaran, es un estudio no aleatorizado, primero, y ni siquiera es un estudio controlado, es un estudio en que hay cierta comparación con otros pacientes, pero no es precisamente un grupo control, o está en el límite de lo que uno podría llamar un grupo, pero no es aleatorizado. O sea, si cualquier nota periodística de la hidroxicloroquina que se hubiese escrito ese día hubiera comenzado con no podemos confiar en esto porque todavía no proviene de un ensayo aleatorizado, probablemente habríamos tenido una transmisión mucho más eficiente de lo que realmente significaba ese estudio. Pero, como decía, no significa el que sea aleatorizado que podamos confiar inmediatamente. Entonces aquí viene un concepto que es tanto o más importante que los que he mencionado anteriormente, que es el de revisión sistemática. Hoy día, habiendo tanta información, y información de calidad tan variable, y con resultados tan diversos,
es necesario que alguien ponga todo esto junto y nos dé una conclusión. O sea, hoy día lo que hacen muchísimos investigadores del mundo es recopilar toda la información que existe proveniente de estudios, proveniente de ensayos aleatorizados, por ejemplo. También pueden incorporar la otra, pero no es cierto, para decir eh, qué tan confiable es. Entonces, incorporamos todo eso y lo juntamos. Ese conjunto de evidencia, eso que sería acá, ¿no es cierto?, es lo que hace la revisión sistemática. O sea, tomar toda la evidencia que hay y transformarla en una conclusión única. Eso se hace con un método matemático que se llama metaanálisis, que puede que algunos hayan escuchado, pero finalmente la revisión sistemática de lo que se encarga es de recopilar toda la información que existe de manera rigurosa y transparente para que podamos utilizarlo en la toma de decisiones. Hoy día, la gran mayoría, si no todas las organizaciones científicas, toman decisiones con revisiones sistemáticas, no con estudios aislados. Entonces, también ahí viene un segundo punto o motivo de alarma que uno podría encender cada vez que evalúa la evidencia, y es, si estamos mirando un estudio aislado, no podemos confiar como si esto fuera parte de una revisión sistemática. O sea, si ese mismo estudio ya ha pasado por el filtro de una revisión sistemática, que lo ha puesto en el contexto del total de la evidencia, nos va a informar mucho mejor que la lectura directa de ese estudio. También hay que considerar que los investigadores, al igual que todos los seres humanos, tienden a exagerar sus logros. Entonces, normalmente, si uno lee el estudio científico directamente escrito por el investigador, es muy probable que esté exagerados los beneficios que esa intervención, ese medicamento muestra. Y eso muchas veces lo hacen los investigadores de manera inconsciente, no es que haya necesariamente mala intención en eso, pero lo hacen de manera inconsciente. Y lo hacen, por ejemplo, no tomando en cuenta las limitaciones que tiene su estudio, o seleccionando de múltiples resultados que mostró su estudio los que mostraron efectos benéficos y dejando de lado los que no. Eso es algo que los investigadores hacen de manera masiva. Eso es prácticamente algo que ocurre en todos los campos. Y en este campo se está viendo de manera muchísimo más exagerada todavía. Las investigaciones que están apareciendo y que llegan a los medios, a las personas hoy día a través de WhatsApp o a través de las redes sociales, ni siquiera han pasado muchas veces por el filtro mínimo de la revisión por pares o por otros científicos, por la publicación en revistas. O sea, hoy día el flujo de información está llegando con un nivel de análisis crítico mínimo y con todas esas falencias propias de la naturaleza de los científicos de querer mostrar que lo que hicieron es realmente espectacular, absolutamente distorsionada, y distorsionada en el sentido de la exageración. Entonces, las revisiones sistemáticas son las que velan porque esto no ocurra, velan porque el total de la evidencia esté en un mismo lugar y velan porque la película o la panorámica que uno está entregando sobre la evidencia y cuánto podemos confiar en ella sea lo más certera posible. Quiero aprovechar justo este comentario tuyo para hacer la pregunta de la periodista Silvia Chávez. Ella pregunta, ¿qué valor le otorgas al periodismo científico en este momento? Hablabas justo del entusiasmo de los científicos por exponer sus hallazgos, aun cuando son preliminares, pero ¿qué papel cumplimos los periodistas que hacemos esa divulgación o el periodismo científico en este momento? ¿Cómo ves tú eso? ¿Te genera preocupación o has visto buenas experiencias? Yo diría que el papel de los periodistas hoy día es más importante que nunca. O sea, yo creo que hay bastante consenso entre los investigadores de que nunca habíamos estado enfrentados a una avalancha de información científica y un interés del público por la ciencia
como hoy día. O sea, este es probablemente un momento histórico en ese sentido. Entonces, los periodistas, ¿no es cierto?, van a tener la atención de los lectores en todo el mundo. Eso también yo creo que ustedes lo están experimentando. O sea, tanto los científicos como los periodistas hoy día son más requeridos que en ningún momento de la historia. Entonces, los desafíos creo yo que son comunes. O sea, de alguna forma, el que los científicos logremos generar una infraestructura que permita que la investigación se vaya acumulando de manera clara, que las revisiones sistemáticas se mantengan actualizadas y lleguen a tiempo para que den esa panorámica, también es fundamental, y los periodistas de hacer eco también de estos mismos principios. O sea, si cada vez que aparece un medicamento nuevo se encienden estas dos alarmas, proviene de ensayos aleatorizados, es una revisión sistemática la que nos está dando el conjunto de evidencia, o se trata de un estudio no aleatorizado y que recién estamos viendo lo que dice su autor sobre él y no ha pasado por el filtro de las revisiones sistemáticas, podemos hacer una gran diferencia. O sea, yo creo que educar a la población sobre esto y transmitir este mensaje cada vez que queramos comunicar la evidencia va a ser fundamental. Y aquí hay un punto que eh, va a los incentivos más básicos de los científicos y los periodistas, creo yo. O sea, eh, tanto los científicos como los periodistas queremos que nuestras noticias y nuestros artículos sean muy leídos. Y desafortunadamente la lectura tiene que ver con lo espectaculares que aparezcan los resultados. Entonces, ahí hay un incentivo perverso a hacer que nuestros resultados, nuestras noticias, digan más de lo que realmente pueden decir, para que sean más leídas, para que se compartan más por redes sociales, para que circulen por WhatsApp. Las noticias o los estudios científicos que dicen este medicamento no servía para nada, circulan mucho menos que aquellos que dicen que esta es la cura milagrosa. Entonces tenemos ahí una lucha contra estos incentivos que son finalmente los que mueven a estos dos mercados, por si lo quisiéramos poner en términos de mercado, que son la lectura de las noticias, lo que finalmente mantiene y financia muchas de las organizaciones o de los medios, y también financia la investigación y mantiene a los investigadores. O sea, ahí hay un trabajo muy de fondo, que probablemente también es interesante que aquellos que financian investigación o periodismo puedan apuntalar. O sea, de alguna manera el periodismo científico de calidad, que sigue estos mismos principios, está amenazado porque los mecanismos de financiamiento hoy día no apuntan a la calidad, sino que a la cantidad de lecturas o impacto que puedan tener la noticia o visualizaciones de los avisos comerciales, etc. El tiempo sigue corriendo, pero quiero hacerte dos preguntas que también hemos recibido. La periodista Lain Díaz Rodríguez, ella de Cuba, nos informa en un país que está usando, por ejemplo, productos homeopáticos para levantar las defensas inmunes del organismo. En Cuba está haciéndose eso en este momento. ¿Ese producto debe seguir esos mismos requerimientos que estás tú presentando para ensayos clínicos? Creo que sobre la homeopatía tienen una respuesta contundente, Gabriel. Cuéntanos. Claro, mira, yo te diría que desde la perspectiva de la medicina basada en evidencia, de esta metodología, no existen medicamentos alternativos y medicamentos convencionales. No hay dos tipos de medicina, sino que hay una sola y toda se rige por los mismos criterios, por los mismos postulados que mencioné. Entonces, si uno rápidamente hace el análisis de la homeopatía y aplica estos mismos 5 conceptos que me mencionaba anteriormente, uno diría, hoy día todavía no existen estudios de homeopatía en COVID-19 que cumplan con estas características. Pero la evidencia indirecta proveniente de tratar múltiples condiciones con homeopatía en los últimos 50 o más años
muestra que la homeopatía no ha demostrado ser efectiva en ninguna enfermedad. Entonces hay una primera evidencia que uno dice, bueno, el método científico se ha aplicado cientos o miles de veces, los ensayos aleatorizados sobre homeopatía se han hecho cientos o miles de veces, si no decenas de miles de veces, para probarla en distintas enfermedades, y en ningún caso se ha logrado demostrar que sirva. Eso es lo primero. Esa es la comprobación empírica. Algunos incluso dicen que la homeopatía no resiste el análisis de la racionalidad científica. O sea, el mecanismo científico que postula la homeopatía no está en sintonía con lo que hoy día la ciencia reconoce. O sea, no hay ni un mecanismo de los cuales Hahnemann en el siglo XVIII planteó que hacía la homeopatía, que hoy día sea válido. O sea, la capacidad de el agua de recordar una concentración mínima de un elemento, la memoria del agua, las energías que se generan, todo eso hoy día la ciencia lo ha demostrado categóricamente como falso. Entonces hay como un paradigma científico que también va en contra de esa terapia. Entonces hay dos de estos grandes puntos que uno diría claramente la homeopatía no cumple. Sin embargo, es una terapia que no tiene riesgos, es una terapia de bajo costo en general, y es una terapia en las cuales muchos dicen, bueno, si la homeopatía no hace mal y no hay nada que hacer, bueno, quizás vale la pena. Entonces, por ese lado está la diversidad de consejos que van a escuchar de profesionales de salud con respecto a la homeopatía. Lo más probable es que la mayoría de las organizaciones científicas la rechazan de plano porque estos dos primeros elementos están claramente establecidos, pero hay muchísimos profesionales de salud que no hacen ese rechazo tan categórico porque están considerando estos otros aspectos, como decir, mira, en ausencia de otras cosas, quizás podríamos... Es un área muy debatida hoy día, muy debatida, y yo creo que no me atrevería a dar una respuesta categórica en cuanto a qué es lo correcto que debieran hacer los distintos profesionales de salud. Mi opinión personal es que hoy día probablemente hay más perjuicios o daños que se hacen recomendando la homeopatía, sabiendo que no sirve desde el punto de vista científico y que la racionalidad que hay detrás es muy pobre, pero es un tema que genera amplio debate entre los profesionales de salud. Pero los métodos para evaluar la homeopatía son los mismos métodos que utilizamos para evaluar otros tipos de intervenciones científicas o terapéuticas. Bueno, continúo por favor porque tenemos pocos minutos y quisiéramos continuar con tu charla, con las gráficas que nos has ido mostrando de manera muy didáctica. Gracias, gracias. Entonces, para ilustrar la importancia de las revisiones sistemáticas, siempre ocupamos esta metáfora, es del inglés, pero también se entiende en el español, del cherry picking. Cherry picking significa escoger o tomar las cerezas más bonitas de un cajón de cerezas. ¿Ya? Si existe un cajón de cereza y tomamos las que más nos parecen sabrosas o que tienen un mejor color, nos quedamos con una impresión de que las cerezas son mejores de lo que realmente son. Entonces, esto mismo ocurre con la investigación científica. Si tenemos muchos estudios científicos y seleccionamos aquellos que apoyan lo que yo quiero decir, voy a entregar una información o un mensaje incorrecto o sesgado, lo llamamos en términos técnicos. Entonces, las revisiones sistemáticas son el método para evitar el cherry picking o la selección antojadiza de la investigación que favorezca mi punto de vista o que se vea más espectacular, ¿no es cierto? Que son muchas veces los incentivos que hay detrás de estas cosas. Lo que hacemos en epistemónicos, para hacer un poco, ya ir a la parte práctica, es tomar todas las cerezas, toda la investigación y obtener un resultado común. Pero también analizamos lo que otros investigadores han hecho en el mundo. Entonces, en esta tabla que se ve acá, que la llamamos la matriz de evidencia, tenemos en la parte de las filas
cada una de las revisiones sistemáticas que se ha hecho sobre un tema, no sobre COVID-19, porque es un tema en que todavía no hay suficientes revisiones sistemáticas, pero cuando las haya lo haremos. Pero también analizamos todas las investigadores del mundo que han hecho este proceso de revisión sistemática y todos los estudios que existen. Entonces nos hacemos una idea de si efectivamente las revisiones sistemáticas que existen toman en consideración el conjunto de estudios que hay. Porque cuesta tanto hacer revisiones sistemáticas que desafortunadamente a veces a los investigadores se les escapan algunas investigaciones y muy comúnmente las revisiones sistemáticas quedan desactualizadas muy rápido. El promedio se estima que es más o menos de un año en general. Y eso en cualquier intervención en salud en el mundo. Es muy probable que en COVID-19 esto ocurra a un ritmo muchísimo más amplio. Para que se hagan una idea, la revisión sistemática de hidroxicloroquina ya la hemos actualizado 2 veces. O sea, hicimos la revisión sistemática y tuvimos que actualizarla 2 veces porque ya había evidencia suficientemente importante como para generar una actualización. De hecho, todavía no hemos logrado que se publique en una revista científica, estamos en ese proceso, porque las revistas científicas toman tiempo, y puede que cuando aparezca la revisión ya esté desactualizada nuevamente. Entonces, por eso en epistemónico estamos apuntando a un modelo que permita no solo generar revisiones sistemáticas, sino que mantenerlas actualizadas de manera continua o de manera viviente, lo llamamos porque la palabra que se ocupa en inglés para esto es living, living systematic review. Ese es el concepto que estamos tratando de empujar con particular fuerza en este tema del COVID-19 con el grupo de trabajo que hemos creado, que aprovecho a hacerle una breve sinopsis por si no nos da el tiempo de tocarlo con tanto detalle al final. Es un equipo que hoy día cuenta con 14 grupos de investigación que conocen los métodos que ha estado utilizando epistemónicos y están generando Living Systematic Reviews o revisiones sistemáticas vivientes sobre todos los temas de COVID-19. Hay 89 temas ya en proceso, trabajando sobre estos grupos. Estamos agregando más y más temas todos los días y nuestro esfuerzo está en incorporar más equipos de investigación y abordar, ojalá, la totalidad de las preguntas que vayan surgiendo con este modelo de Living Systematic Review o evidencia viviente. Y no solo estamos generando una investigación científica, sino que también una manera de transmitir esto de forma simple y en el lenguaje adecuado a los usuarios finales, y a los tomadores de decisiones, pero obviamente que toda la ayuda que pueda existir en transmitir estos mensajes de manera adecuada va a ser fundamental, como lo que podrían hacer, ¿no es cierto?, las distintas organizaciones periodísticas en este tema. Gabriel, ¿y son 89 investigaciones o temas relacionados a la pandemia de COVID-19? Son 89 temas relacionados a la pandemia COVID-19 y es una lista que probablemente crezca mucho más durante los próximos días. O sea, esos 89 probablemente van a terminar siendo varios cientos de temas relevantes. Hasta ahora, Entonces, los que han golpeado las noticias, por decirlo así, son un par de decenas, si tomamos las noticias de todo el mundo, pero los otros probablemente en algún minuto vayan a también ser noticia cuando aparezca el primer estudio, cuando algún fabricante lo haga llegar, o por distintas razones. A veces un poco impredecibles porque alguna de estas cosas se va a transformar en noticia y nuestra idea es tener la respuesta continuamente actualizada para ese minuto. O sea, de alguna manera, cuando aparezca la necesidad de información, tener hecho todo este trabajo para que esté inmediatamente disponible o lo más rápidamente posible. Para que se hagan una idea, hoy día hacer una revisión sistemática en el mundo en promedio con métodos rigurosos toma 2,8 años. Eso es lo que pues, estamos tratando de reducir los 2,8 años a 0, probablemente. Ese es un poco el desafío
en términos cero, siendo como desde el minuto en que surge la necesidad hasta que está la respuesta confiable. Obviamente no nos vamos a demorar 0 minutos en generarlo, pero sí esperamos que se haga en un plazo de semanas y no de años, como hoy día ocurre. Okay. Entonces, para darles una idea de cuánta evidencia existe, y luego voy a llevar esto a COVID, para poder hacer esto necesitamos tener un mapa. Si las preguntas de salud fueran un mapa, sería algo así como el mundo. Entonces uno dice, bueno, si queremos entender cuál es la pregunta que nos estamos haciendo, tenemos que dividir el mundo, decir que no solo hay un mundo, sino que hay continentes, que hay países, o que a lo mejor ciertas características se distribuyen no de manera igual en todos los países. Entonces hay que empezar a mapear las distintas poblaciones, por ejemplo, dentro de una pregunta. Si lo llevamos esto a COVID-19, uno dice, mira, existen pacientes que tienen COVID-19, existen pacientes que tienen neumonía por COVID-19, existen neumonias graves por COVID-19, existen pacientes que desarrollan el síndrome de distrés respiratorio, existen pacientes adultos mayores, existen pacientes con enfermedades. O sea, existe una gran variedad de poblaciones o de tipos de pacientes con COVID-19. Luego están las personas que no tienen COVID-19, pero podrían contraerlo, las personas sanas. Entonces, hay que hacer este mapa. ¿Cuáles son las poblaciones que realmente tenemos que diferenciar para poder responder preguntas? Una de las cosas que es prácticamente un dogma o un paradigma es que en medicina nada sirve para todos. O sea, no existe una intervención que vaya a servirle a todos los pacientes. Entonces tenemos que hacer esa distinción. ¿Cuál es la población o los tipos de pacientes que estamos evaluando o la pregunta que nos estamos haciendo? Entonces cuando llegamos realmente a decir, bueno, nuestra pregunta es que una población específica, a lo mejor si fuera el mundo, una región de Sudamérica, luego tenemos que ver qué características tienen estas personas o cada uno de los pacientes individuales. Entonces, tenemos que ver si efectivamente los adultos mayores se comportan distinto que los niños o que las mujeres embarazadas. Entonces, tenemos que empezar a mirar acá distintas variables. Entonces, en este caso, una variable podría ser que visten de color naranjo o que les gusta consumir golosinas o distintas. Entonces hay que empezar a investigar cuáles son las variables que importan. Y a veces no lo tenemos tan claro. Y en COVID-19 es lo que está ocurriendo hoy día. Los científicos están tratando de predecir cuáles son las cosas que importan para determinar si un medicamento va a servir o no. ¿Son todos los pacientes iguales? ¿Podemos hacer esa distinción? Esa distinción a veces es fácil de hacer, como por ejemplo con la edad, pero a veces es muy distinto, muy difícil de hacer, como por ejemplo cuando estamos hablando de la genética. Hoy día hay una corriente muy grande en el mundo de tratar de ver si los medicamentos van a funcionar o no en base a el ADN de las personas, qué características genéticas tienen. Entonces, esto es muy difícil y también es un desafío y que tenemos que ir incorporando en todos estos análisis. Entonces, es el trabajo para llegar a establecer cuáles son realmente las preguntas que los científicos tienen que responder en esto es un trabajo importante. Y una vez que los científicos logran establecerlo, vamos a tener el problema de que va a seguir siendo mucha información. O sea, en la medida que logremos ordenar toda la información, vamos a enfrentarnos de todas maneras a que esta información es más de la que podemos procesar, y esto, como les decía anteriormente, es especialmente importante en COVID-19. Probablemente es el minuto en que esto vaya a ser más complejo. No hoy día, porque probablemente, ¿no es cierto?, si uno toma otros ejemplos, probablemente hay más información, pero es de esperar que se vaya a transformar en el problema de salud con mayor información y producida más rápidamente en la historia. Entonces, para entender un poco el proceso de toma de decisiones, es muy importante ver este diagrama, que es muy simple, pero que
es fundamental tener presente. O sea, una cosa es la evidencia científica, la investigación proveniente de los estudios científicos, y otra cosa son las decisiones o recomendaciones que se hagan o que se tomen. Entonces, son casi dos compartimentos independientes, en donde la evidencia es global. O sea, cuando hoy día miramos si un medicamento sirve, miramos la evidencia global, y las decisiones o recomendaciones son locales. La evidencia es global, las decisiones son locales. Y locales significa a nivel de un país, a nivel de una región, a nivel de de un, de un tipo de paciente o a nivel personal incluso. O sea, eh, hay que tomar esta evidencia y llevarla a la decisión específica. Y es un poco lo que conversábamos con los ejemplos de las mascarillas y de otras cosas que uno dice, mira, es la misma evidencia, eventualmente, podría ser la misma evidencia, pero podría ser que personas distintas tomen decisiones diferentes o que organizaciones distintas hagan recomendaciones diferentes. A veces esas recomendaciones o decisiones van a variar porque la base de evidencia que están mirando eh, no es la misma. Miraron investigación más antigua o no la actualizaron, por ejemplo. Entonces, eso podemos tratar de minimizarlo. O sea, podemos tratar de apuntar a que la variabilidad propia de que el cuerpo de evidencia o conjunto de evidencia que están analizando es distinto, la podamos disminuir, o sea, disminuir la variabilidad porque el conjunto de evidencia que están mirando es diferente, pero nunca vamos a poder disminuir la variabilidad propia del contexto. O sea, va a haber siempre decisiones que se tomen en países de altos ingresos que sean distintas a los de bajos ingresos, de países en los cuales el contexto sea A versus el contexto sea Z. Entonces, hay que entender estas dos partes del proceso de toma de decisiones como dos partes absolutamente entrelazadas, indispensables, pero independientes. Importante, a pesar de que ya lo dije, pero enfatizar que buscar, recopilar y sintetizar la evidencia que existe es algo que cuesta mucho tiempo y trabajo. Las revisiones sistemáticas en promedio toman 2,7 años. Los equipos que lo hacen más rápido les suele tomar alrededor de 3 meses. Hace muy poquito, un equipo de investigación reportó que había logrado hacer una en 2 semanas. O sea, estamos hablando de tiempos que para la pandemia o para la cantidad de necesidades de información que hoy día existe, ya es demasiado. O sea, 2 semanas es probablemente demasiado tiempo y necesitamos un modelo distinto para efectivamente lograr llegar a tiempo con las respuestas confiables. Nadie puede esperar, y usted en el mundo periodístico lo sabe mejor que nosotros, 2 semanas para sacar su nota. 2 semanas significa que pasaron 4 o 5 temas de interés público antes de que realmente pudiéramos llegar con la respuesta. Entonces, toma demasiado tiempo, toma demasiado esfuerzo, es demasiado costoso, queda rápidamente desactualizado y hoy día es absolutamente redundante. O sea, hay muchos grupos de investigación que están haciendo lo mismo, están haciendo revisiones sistemáticas sobre las mismas cosas y es probable que en las próximas semanas o meses vayamos a estar inundados por distintos grupos de investigación que dicen haber revisado todo lo que hay en el mundo y que tienen revisiones sistemáticas. O sea, es probable que si aplican el principio 1, que es que la evidencia venga de ensayo, el principio 2, que es que venga de revisiones sistemáticas, no va a ser suficiente porque van a tener distintas revisiones sistemáticas que se atribuyen el tener, ¿no es cierto?, la investigación más confiable. Entonces ahí hay un desafío grande de o generar un modelo distinto o ser capaces de analizar todas esas revisiones de manera muy rápida. Entonces, a modo de ejemplo, cada vez que decimos cuál es el mejor tratamiento para X patología, póngale X acá, COVID-19 o cierto tipo de pacientes dentro de todos los que hoy día existen con COVID-19, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos es definir este conjunto de preguntas que responden a la evidencia y ir buscando toda la información que hay para cada una de ellas. En inglés, a esta forma de organizar las preguntas se les llama preguntas PICO, P-I-C-O, que es un acrónimo que significa población, intervención, comparación y outcome, o desenlace sería la traducción, que son las distintas cosas que los investigadores deben tomar en cuenta para considerar que una pregunta se puede responder
o está suficientemente estructurada para poder responder. Entonces, hay que organizar todo esto, hay que hacer este mapa de preguntas pico. Y eso toma tiempo. Lo que hemos hecho nosotros en Epistemónicos es, primero, crear un repositorio con toda la evidencia científica del mundo. O sea, hoy día hemos creado un repositorio, todavía le estamos haciendo los distintos ajustes para dejarlo disponible para todo el público, pero nuestros investigadores lo están ocupando. Es un repositorio que creemos que es el mayor repositorio de investigación sobre COVID-19. Es parte de nuestro repositorio de la base de datos epistemónicos, que es la mayor base de datos de evidencia en salud o de evidencia relevante para la toma de decisiones en salud en el mundo en la actualidad, y es, ¿no es cierto?, un orgullo para nosotros poder tener eso, pero también poder ofrecerla de manera gratuita. O sea, hoy día parte de los objetivos de la Fundación Epistemónico es poder ofrecer esta base de datos de manera gratuita a todo el mundo. Y para COVID-19 hemos suplementado esta base de datos con toda la investigación que existe sobre COVID-19. Cerca de 100.000 artículos hemos procesado y nuestros investigadores están utilizando esa investigación, esa información para generar todo lo que les voy a explicar después. Entonces, esta información de la base de datos epistemónicos, que sería un repositorio de toda la evidencia científica relevante para la investigación en salud, pero con muchísimo más énfasis en la completitud de COVID-19, pasa a una plataforma que se llama LOVE, L-O-V corta E, que significa Living Overview of Evidence, o panorámica viviente de la evidencia, que básicamente es un lugar en donde toda la investigación se organiza en las distintas preguntas que responde. Entonces aquí hay un sistema que va llevando la información a cada uno de los compartimentos a los que corresponde. Y para poder hacer eso, combinamos el trabajo de una red de investigadores, ¿no es cierto? En el caso de COVID, de este Working Group, que tiene más de 70 investigadores de 14 grupos de investigación, y tecnologías de inteligencia artificial que lo que hacen es facilitar el trabajo de los investigadores y también entregar las respuestas de manera más rápida, o sea, de manera instantánea. O sea, cada vez que se publica un artículo, si es que el equipo de investigación no lo ha mirado, sí hay una inteligencia artificial que nos va a dar la respuesta de manera no perfecta, pero bastante cercano a la perfección, y los investigadores van a corroborar eso o validarlo para llevarlo al nivel de 100% de confiabilidad, que es lo que buscamos. Entonces hay una primera capa de inteligencia artificial que asegura que esta plataforma está capturando de manera inmediata y en tiempo real toda la evidencia relevante, y una segunda de validación de todo esto que la inteligencia artificial está haciendo. Y todo esto que está en esta plataforma sirve para que después los investigadores de este Working Group lo traduzcan o lo transformen en una revisión sistemática viviente y también lo traduzcan en un material entendible por todos los distintos usuarios. Entonces, el proceso es más o menos así. Un repositorio, una plataforma que va agrupando todas las distintas preguntas y distintos materiales orientados a investigadores, público general, tomadores de decisiones, etc. Para que se hagan una idea, básicamente el proceso de contestar una pregunta parte de echar a andar el proyecto, decir cuál es la pregunta, y luego vienen una serie de etapas. Buscar, seleccionar lo relevante y lo que no, identificar si hay algo que se haya escapado, mapear todo, actualizar, etc. Todo eso lo hace hoy día la plataforma Love. Y luego viene una etapa de tomar toda esta información y transformarla en la revisión sistemática, escribir el artículo, transformarlo en algo relevante para el usuario, que es lo que está fuera de la plataforma, pero que lo está abordando el Working Group. O sea, la plataforma facilita y automatiza o semi-automatiza muchísimos de los pasos y los otros los complementa el trabajo del Working Group hoy día. Por decirlo así, hoy día la cantidad de pasos para llegar desde
que surge la idea hasta que tenemos la evidencia resumida, se acorta de manera muy espectacular con esta aproximación, esta tecnología. Bueno, una breve mención de que también estamos ocupando una serie de otras herramientas que hemos desarrollado, no solo en la Fundación Epistemónico, sino que con varios grupos internacionales, algunos con algunos grupos relacionados a la iniciativa GRADE, G-R-A-D-E, que también lo van a escuchar mucho estos días. GRADE es el grupo de trabajo que ha desarrollado todas las metodologías sobre cómo estimar si la evidencia es confiable o no. La metodología GRADE es la que se ocupa en todas las recomendaciones o guías clínicas en prácticamente todo el mundo en la actualidad. Y con ese grupo nosotros hemos desarrollado algunas herramientas que permiten visualizar la evidencia de manera más simple, como las tablas de resumen de resultados interactivas o ISOF, Interactive Summary of Findings Tables, que es un producto que también van a ver integrado en nuestras revisiones vivientes, el Interactive Evidence to Decision o sistema para ayudar a los decisores a tomar la evidencia y transformarla en una recomendación, en una decisión, cuáles son todos los elementos que necesitan considerar, y eso también es parte de este trabajo. Hemos creado algunos sitios como de información general sobre cómo evaluar si algo es confiable o no, como un sitio que se llama That's a Claim, que explica cómo diferenciar qué es confiable y qué no. Está por ahora solo en inglés, pero estamos haciendo todos los esfuerzos para tener la versión en español lo más rápidamente posible. Todos estos proyectos los estamos integrando en esta misma iniciativa, así que probablemente van a haber mucha interacción entre todas estas distintas piezas que hemos estado construyendo en los últimos años. Okay. Este, por ejemplo, es la tabla de resumen de resultados interactiva. Es una tabla que muestra de manera muy fácil. Esta es una presentación, pero esto en la web uno puede apretar todos estos botones, pasa por aquí, va explicando cada uno de los términos, está en inglés y en español, aprieta acá y aparece más información, aprieta acá y aparece aún más. Hay un montón de cosas que ayudan a entender la información de manera más completa, a poner en la balanza los beneficios y los riesgos, y es una cosa que ya hemos probado, ya existe investigación publicada de que permite a los usuarios, pacientes, profesionales de salud y tomadores de decisiones a nivel de política, entender la información de manera más rápida y más exacta que cualquier otro método. O sea, este método GRADE, que es el que está detrás de esto, está absolutamente probado como el método más efectivo para entender la información y tomar decisiones más consistentes con la información que hay detrás. Y estas tablas interactivas permiten además poder manejar mejor toda esa información en comparación con una tabla estática, que sería lo que van a ver, ¿no es cierto?, en muchas guías clínicas o recomendaciones internacionales. Estas son algunas de las entidades o organizaciones en el mundo con las que hemos trabajado en los últimos años, y muchas de ellas están siendo parte también de esta iniciativa. Cuesta muchísimo coordinar este tipo de cosas a nivel global, pero esperamos que el trabajo que venimos haciendo con distintas organizaciones en el mundo lo podamos replicar en este proyecto también. Hasta ahora, muchos de los equipos de investigación de este Working Group son regionales, o sea, la mayoría son de Latinoamérica, porque obviamente hay facilidad en trabajar con ellos, pero estamos, ¿no es cierto?, en conversaciones muy avanzadas para que algunos de los equipos con los que hemos trabajado en otros países, en otros continentes, se incorporen. Esperamos que algunos grupos en Canadá, en Noruega, en Inglaterra, en España y en China, que también es muy relevante porque hay mucha investigación que se está produciendo en China en COVID-19, se unan a el trabajo que estamos haciendo, ya sea como parte del Working Group o quizás desarrollemos una iniciativa de una red de grupos de trabajo, pero que estén ocupando una metodología común.
Una última diapositiva para decir, bueno, los puntos más importantes que los que yo creo los periodistas y los científicos debieran esforzarse por avanzar. El primero es definir qué preguntas se pueden responder y cuáles no, y cómo estas se estructuran, ¿no es cierto? Establecer las preguntas adecuadas para abordar cada tema elegido. A veces está la tentación de hacer un artículo que dice ¿qué sirve para el COVID-19? ¿Cuál es la mejor terapia? Bueno, todo eso es demasiado, no se puede abarcar. O hay que poner al menos un límite de qué es lo que consideramos terapia, qué cosas vamos a dejar dentro y qué cosas vamos a dejar fuera. O sea, hay que poner un marco común para decir, estamos hablando de lo mismo. Eso creo que es fundamental. Y un trabajo eh, eficiente, continuo y ágil entre las organizaciones científicas y las organizaciones periodísticas, creo que va a ayudar mucho en ese sentido. Y creo que de todos estos conceptos, uno de los más importantes es el de transmitir que haya evidencia no significa que esta sea la mejor evidencia. O sea, ese punto resume todo lo que he dicho en la presentación. O sea, evidencia no significa mejor evidencia. Para que sea mejor evidencia hay que, primero, asegurarse que venga de ensayos, cuando se trate de tratamiento, ¿no es cierto? Asegurarse que venga de revisiones sistemáticas, que hayan incorporado esos ensayos. Y tercero, asegurarse que estamos frente a una revisión sistemática actualizada y confiable. Entonces hay tres etapas ahí que son las que necesitamos para que la evidencia sea la mejor evidencia. Entonces, ese concepto creo que es fundamental porque es muy difícil de transmitir información en tiempos de incertidumbre es un gran desafío. Yo creo que ahí probablemente ustedes tienen mucha más experiencia en eso que muchos de los investigadores, de la gente que viene del mundo científico. Y esto creo que es uno de los desafíos también de lo que hemos visto en el fact-checking. O sea, el fact-checking, si hay algo que probablemente eh, tiene que incorporar, si es que quiere ser confiable, es la certeza de la evidencia. Porque si no, ocurre lo que ya está ocurriendo, que alguien evalúa o hace una revisión sistemática o no de todos los sitios de fact-checking y se da cuenta que hay distintas respuestas por las distintas organizaciones que hacen fact-checking. Entonces, caemos en un punto en el cual no hay una explicación clara sobre eso. No está transmitida la certeza de la evidencia que había detrás y eso le merma confianza a cualquier iniciativa periodística. En este caso, el fact-checking creo que es uno de los que más se ha constituido como la forma de responder a las interrogantes que surgen. Entonces, es importante tener eso en consideración. La gente quiere respuestas blanco y negro, pero si no transparentamos que la evidencia tiene distintos grados de certeza o confiabilidad, vamos a poner en riesgo la confianza que podamos generar. Y nos podría pasar lo mismo que le ocurre, siempre hago esa comparación, con los que pronostican el clima, en que si es que no transmiten que hay incertidumbre en torno a la predicción del pronóstico climático, la gente deja de creerles. O sea, hoy día no hay prácticamente ningún país en el cual la gente tenga confianza alta en el pronóstico climático porque no han sabido transmitir de que las predicciones tienen una certeza asociada. Entonces, la gente no recuerda todos los días en que el pronóstico climático fue certero, sino que recuerda el día que dijeron que iba a haber sol y salieron a la calle sin paraguas y llovió, o lo contrario, ¿no es cierto? La gente tiende a recordar las malas experiencias con muchísimo más vividez que las experiencias normales o las buenas experiencias. Muchas gracias, Gabriel. Sé que nos ha faltado tiempo. Tengo varias preguntas de los oyentes, de los participantes, pero vamos a hacer una dinámica. Yo voy a tomar esas preguntas y las vamos a responder en el grupo de Facebook.
Así que voy a transmitirte esas preguntas y tú nos das las respuestas y se las publicamos debajo de este video que va a quedar en Facebook Live y también va a estar almacenado en el fórum donde estamos desarrollando estas actividades con el Centro Internacional para Periodistas. Muchas gracias por toda esta explicación, ha sido muy didáctico, ha sido muy, muy valioso. Así que esperamos tenerte nuevamente en otra oportunidad y gracias a todos los participantes. Estamos la próxima semana o los siguientes días con varias novedades y varias actividades para seguir haciendo una mejor cobertura acerca de la pandemia y de cómo es la salud en tiempos de crisis. Gracias y hasta luego. Muchas gracias y hasta luego, y estaremos en contacto por la vía que planteas, y también los invito a mantenerse al tanto de todas estas iniciativas que las iremos informando por las redes sociales de Epistemónicos y Epistemónicos Es, que es el canal en español. Sí, no se olviden de revisar Epistemónicos porque nos acaba de anunciar Gabriel que hay 79, 89, no tengo la cifra exacta, temas que van a revisar acerca de la pandemia. Así que si tienen interés y van a hacer revisiones para artículos que tienen que ver con COVID-19, pues revisen la página de Epistemónicos, que ellos van a estar actualizando sus reportes y revisiones sistemáticas con el Working Group que han armado. Muchas gracias. Hasta luego.